Hola, bienvenidos a Emilius VGS. En los últimos días se ha hablado mucho sobre el metaverso, sobre cómo este luciría, sobre cómo accederíamos a él y sobre el impacto que tendría el metaverso en la vida de los humanos y en los negocios. Incluso en este canal hemos hecho un video explicando qué es el metaverso. Si aún no lo has visto, te dejo el link aquí arriba. Pero ¿sabías que desde hace muchos años el metaverso se ha imaginado en la ficción? Estoy hablando de películas, series, libros que hablan de mundos simulados, realidad aumentada, realidad virtual y todo lo que da forma al metaverso. En el video de hoy vamos a repasar 7 películas que hablan del metaverso o que de alguna manera lo muestran. Están ordenadas en orden cronológico. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Y este clásico de la ciencia ficción tenía que ser parte de este top. Tron fue estrenada en 1982 y fue producida por Walt Disney. La película cuenta la historia de Kevin Flynn, un programador y desarrollador de videojuegos que se introduce dentro de los circuitos de una computadora donde los programas tienen vida y personalidad propias. En este mundo virtual del software, Kevin interactúa con los programas, mientras sigue en su intento para poder escapar y volver a la realidad. Tron fue una de las primeras películas que utilizó gráficos generados por computadora, dando inicio a un nuevo subgénero de la ciencia ficción sobre realidad virtual. Si bien en su momento su éxito fue moderado, actualmente es considerada una película de culto. Esta película mezcla el terror con la ciencia ficción y fue lanzada en 1992. Cuenta la historia del Dr. Lawrence Angelo, un científico que se dedica a experimentar con monos para aumentar su inteligencia y convertirlos en instrumentos para el ejército. Un día, bajo engaños, lleva a su vecino a su sótano y decide experimentar con él utilizando una combinación de drogas y un potente software de realidad virtual. Cuando al fin logra convertir a su vecino en un auténtico genio, este se vuelve incontrolable. La película brilla por su diseño psicodélico creado por computadora para representar las escenas de realidad virtual. Si bien al inicio la película iba a ser una adaptación de un relato corto de Stephen King, el guión cambió tanto respecto a la historia original que el escritor decidió alejarse del proyecto. Estrenada en 1995, Johnny Mnemonic está basada en un cuento de William Gibson. La historia se ubica en el año 2021, en un mundo distópico en que las personas pueden almacenar información electrónica en sus cerebros. Johnny Mnemonic es un mensajero que se encarga de trasladar información mediante un implante cerebral a cambio de mucho dinero. Él es contratado para sacar una gran cantidad de información secreta de Beijing. Sin embargo, su almacenamiento cerebral tiene una sobrecarga que lo matará en 72 horas si no saca los datos antes. La película es un símbolo de la cultura cyberpunk. Aquí vemos cómo el protagonista accede a la realidad virtual gracias a unos lentes para cargar los datos en su cabeza. Incluso utiliza unos guantes que le permiten interactuar con la información que visualiza. Esto es algo que se asemeja mucho a la realidad virtual como la conocemos ahora. Es la primera película de la trilogía dirigida por las hermanas Wachowski y se estrenó en 1999. Esta película de acción y ciencia ficción es un icono del mundo cyberpunk y cuenta la historia de Neo, un hacker que forma parte de la resistencia liderada por Morfeo. Neo descubre que la raza humana está dominada por la inteligencia artificial y vive atrapada en un software de computadora. Debe enfrentarse a los agentes virtuales creados por la Matrix para salvar a Morfeo, quien ha sido secuestrado. Para mí es la mejor película de la trilogía. Se trata de un referente de la ciencia ficción. Tiene escenas muy famosas que han servido como referencia para otras películas del género. En el año 2045, Wade Owen, un jugador de videojuegos, dedica la mayor parte de su tiempo en un mundo digital de realidad virtual llamado Oasis.
Para ingresar a él, Wade usa lentes de realidad virtual y un traje áptico que le permite trasladar los movimientos del mundo real al mundo virtual. También le permite sentir lo que ocurría en el mundo digital. Wade participa en un juego en el Oasis, en el que debe competir contra miles de jugadores para conseguir un trofeo que lo hará ganador de $500 millón y el control total de la empresa. Para ganar, el protagonista navega por la memoria del creador del Oasis y pasajes de la cultura popular de los años 80, adentrándose en un metaverso lleno de avatares, recompensas y eventos virtuales. Ready Player One se basó en la novela homónima de Ernest Cline, y el largometraje fue dirigido por Steven Spielberg. La película recibió grandes elogios por sus efectos visuales, trama, dirección y las referencias a la cultura pop de los 70s, 80s y 90s. Guy es un cajero de banco que vive una vida monótona en Free City, una ciudad donde todas las personas cumplen un rol específico. Un día descubre unas gafas de sol que le muestran que Free City es un mundo virtual de un videojuego y que él es un personaje NPC de mundo abierto. Guy decide convertirse en el héroe de la historia y salvar a sus amigos que iban a ser eliminados por el creador del juego. La película tuvo críticas positivas por ser una buena combinación entre Ready Player One, The Truman Show, The Matrix, The Lego Movie y Grand Theft Auto. Demonic es una película que mezcla ciencia ficción y terror. La historia trata sobre una mujer que participa en un experimento para comunicarse con su madre que se encuentra en estado de coma. Ella logra ingresar en forma de avatar a un mundo onírico digital, pero el problema empieza cuando el mal de este espacio virtual escapa y entra al mundo real. Personalmente, esta película no me gustó mucho, pero me pareció interesante incluirla, pues muestra escenas de fotogrametría y mundos simulados inmersivos, lo cual es una característica del metaverso. ¿Y qué te pareció esa selección de películas? ¿Has visto alguna de ellas? Me imagino que sí. Nos vemos en un próximo vídeo y nos vemos en el metaverso. Bye.